Esa mañana, el hombre más temido de Medellín estaba sentado en silencio. No el silencio que eligen los sabios para meditar, ni el silencio que buscan los cobardes para esconderse. Era el silencio absoluto, brutal, el único mundo que Esteban Vargas había conocido desde que abrió los ojos por primera vez en este mundo roto y violento. Afuera, la ciudad respiraba con el ruido de 10.000 vidas simultáneas. Adentro, en ese despacho de mármol y caoba que olía a tabaco cubano y a poder antiguo, el jefe del cartel de Medellín vivía atrapado en una campana de cristal que nadie, en 37 años, había sabido romper. Ella entró sin hacer ruido, o al menos, eso creyó. La nueva empleada doméstica, con sus manos callosas y sus ojos que habían visto demasiado, comenzó a limpiar las estanterías con movimientos precisos, casi litúrgicos. Esteban no la miraba directamente, pero la seguía con la visión periférica que había desarrollado como un animal de presa a lo largo de décadas de supervivencia. La observaba como quien lee un libro en otro idioma, detectando el ritmo, el pulso, la intención oculta detrás de cada gesto. No había nada amenazante en ella, y eso, precisamente eso, era lo que lo inquietaba. Fue cuando ella se detuvo. Un cambio microscópico en su postura, casi imperceptible para cualquier otro hombre, pero no para Esteban Vargas, que había aprendido a leer el mundo entero a través de los cuerpos de las personas. La mujer sostuvo el paño en el aire, como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa. Sus ojos se fijaron en el lado derecho de su cabeza con una intensidad que no era curiosidad, era reconocimiento, como si hubiera encontrado algo que llevaba años perdido en un lugar donde nadie había pensado buscar. Esteban sintió que su mano se movía instintivamente hacia el cajón del escritorio. 37 años de guerra callejera, de traiciones y de balas que habían silbado a centímetros de su cuerpo. Le habían enseñado que cualquier movimiento inesperado podía ser el último que alguien permitiera. Pero la expresión en el rostro de aquella mujer no era la de una asesina. Era la de una madre que acaba de descubrir que su hijo lleva una astilla clavada en la piel desde hace años, y nadie se la ha sacado. Había en sus ojos una ternura que Esteban Vargas no sabía cómo procesar, porque nadie lo había mirado así desde que tenía 5 años. Ella dio un paso hacia él, luego otro. Sus labios se movieron, formando palabras que Esteban no podía escuchar. Palabras que flotaban en el aire denso de ese despacho como mensajes en una botella lanzada a un mar, donde él nunca había podido nadar. Levantó una mano temblorosa y señaló su oído con un dedo que temblaba no de miedo, sino de urgencia contenida. Esteban vio en ese gesto algo que no recordaba haber visto antes dirigido hacia él. Cuidado genuino, desinteresado, sin precio ni condición. Y fue ese detalle, más que cualquier amenaza que hubiera enfrentado en su vida, lo que lo paralizó por completo. Lo que ocurrió en los siguientes 30 segundos cambiaría cada verdad que Esteban Vargas creía conocer sobre su propia vida. Los dedos de ella se movieron con precisión quirúrgica cerca de su oído. Él sintió una presión extraña, familiar y al mismo tiempo completamente nueva, como si algo que había formado parte de su anatomía durante décadas estuviera siendo gentilmente cuestionado. Su cuerpo quería resistir, su mente ordenaba retroceder, pero algo más profundo, algo anterior al poder y al miedo, y a los 30 años de sangre derramada en su nombre, lo mantuvo inmóvil, confiando en ella. Y entonces sucedió. Un objeto pequeño, oscuro, compacto como una confesión guardada demasiado tiempo, emergió del canal auditivo del hombre que controlaba media Colombia. Tan pequeño, tan devastadoramente pequeño para haber robado 37 años de vida. Esteban sintió primero el mareo, luego el vértigo, luego algo que su cerebro tardó varios segundos en identificar porque nunca antes lo había experimentado. Sonido. Su propio aliento, rasposo y desconcertado, llenando el despacho como si el mundo entero hubiera decidido presentarse de una sola vez. El reloj de pared que llevaba décadas marcando el tiempo en ese despacho explotó en su conciencia como un disparo. Tic-toc, tic-toc. Cada golpe del péndulo era un martillo contra las paredes de silencio que habían definido su existencia entera.
Los pasos de ella al retroceder sonaron como campanas de iglesia sobre el mármol. El tráfico lejano de Medellín llegó hasta sus oídos como una sinfonía caótica y hermosa. El hombre más temido de Colombia se aferró al borde del escritorio con los nudillos blancos, temblando, derrotado por el sonido de su propia respiración. Pero eso no era lo más devastador. Lo más devastador vendría después, cuando Esteban Vargas, con sus oídos recién abiertos al mundo, comenzara a escuchar los nombres de quienes lo habían mantenido en silencio deliberadamente. Porque alguien había sabido siempre que podía oír. Alguien había pagado para que nunca lo descubriera. Y ese alguien llevaba 37 años sentado exactamente a su lado, sonriéndole a la cara. Quédate hasta el final, porque lo que Esteban escucha a continuación destruirá todo lo que crees saber sobre el precio del poder. ¿Alguna vez alguien te ha robado algo tan fundamental que ni siquiera sabías que te faltaba? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete, porque esta historia apenas comienza. Ella se quedó de pie junto a la ventana, sosteniendo en la palma de la mano ese fragmento diminuto de cera endurecida, que valía más que todos los cargamentos de coca que habían pasado por los puertos de Cartagena bajo las órdenes de Esteban Vargas. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que ella hiciera nada por detenerlas. No lloraba de miedo, aunque tenía razones suficientes para tenerlo. Lloraba porque había trabajado toda su vida rodeada de personas que fingían ver sin mirar de verdad. Y acababa de presenciar el momento exacto en que un hombre construido de acero y silencio se partía en dos frente a ella, rendido ante el simple y devastador milagro de escuchar su propio corazón latir. Medellín no era una ciudad, era una criatura viva con sus propias reglas, su propio código de honor escrito en sangre sobre las paredes de los barrios donde los niños aprendían antes a esquivar balas que a leer libros. Y en esa criatura, Esteban Vargas no era simplemente un hombre poderoso. Era el sistema nervioso central, el músculo que bombeaba miedo y dinero simultáneamente hacia cada extremidad de la ciudad. 44 años, espalda ancha, manos que habían construido un imperio ladrillo por ladrillo desde los callejones del barrio Aranjuez, donde la pobreza no era una circunstancia, sino una condición hereditaria que muy pocos lograban romper, sin pagar un precio que el alma no siempre sobrevivía. Había nacido en una habitación sin ventanas en la parte más olvidada de la ciudad, hijo de una mujer que lavaba ropa ajena para sobrevivir, y de un hombre que desapareció antes de que Esteban aprendiera a pronunciar su nombre. La sordera no llegó de golpe. Fue un robo gradual, silencioso como todas las grandes tragedias, que comenzó antes de que tuviera edad para entender lo que perdía. A los 3 años ya no respondía cuando su madre lo llamaba desde el otro cuarto. A los 5, los otros niños del barrio lo señalaban con ese cruelty instintiva que solo tienen los infantes cuando detectan la diferencia. A los 7, había aprendido a leer los labios con una precisión que ningún maestro le enseñó, porque la necesidad es el único tutor que nunca falta a clase. Su madre, doña Carmen, lo llevó a cada médico que pudo costear con sus manos enrojecidas de tanto restregar telas ajenas. Los diagnósticos llegaban siempre envueltos en la misma condescendencia clínica: sordera congénita, irreversible, permanente. Aprenda lenguaje de señas, acéptelo, siga adelante. Esteban recordaba esas consultas con una nitidez que el tiempo no había podido erosionar. El olor antiséptico de los consultorios baratos, el frío del estetoscopio contra su pecho, la forma en que los médicos hablaban sobre él como si no estuviera presente en la sala, como si la ausencia de sonido implicara también la ausencia de inteligencia, de dignidad, de presencia humana reconocible. La calle lo encontró cuando tenía 12 años. O quizás fue él quien encontró la calle, porque en los barrios donde creció Esteban Vargas, la calle no era un lugar de tránsito, sino un destino inevitable para quienes el sistema decidía ignorar. El primer hombre que lo trató con respeto fue Pablo Giraldo, un distribuidor menor del cartel que operaba en su cuadra, y que supo reconocer en ese niño sordo algo que todos los demás habían pasado por alto: una inteligencia feroz, una capacidad de observación sobrehumana y una ausencia total de miedo que solo desarrollan quienes han crecido sin la distracción del ruido del mundo.
Pablo le enseñó el negocio. Esteban lo perfeccionó hasta convertirlo en algo que Pablo nunca pudo imaginar. A los 19 años, Esteban Vargas había desplazado a Pablo Giraldo de su territorio, con una eficiencia tan quirúrgica que el propio Pablo no encontró palabras para describir lo que había pasado. Solo el vacío de haber subestimado a alguien que aparentemente no podía escuchar las advertencias. A los 25, controlaba 3 comunas completas. A los 30, el cartel que había servido como escalera se convirtió en su propiedad personal, después de una serie de movimientos tan calculados que los analistas de inteligencia de Bogotá tardaron meses en reconstruir la secuencia. A los 37, Esteban Vargas era el nombre que nadie pronunciaba en voz alta si podía evitarlo. Y el silencio que lo rodeaba ya no era solo suyo, era un silencio que él había impuesto al mundo entero. La mansión en las afueras de Medellín era una declaración de principios arquitectónica. 28 habitaciones construidas sobre una colina desde la que podía verse el valle entero, como si el edificio mismo fuera un trono elevado sobre el resto de la humanidad. Mármol italiano en los pisos, traído en contenedores que declaraban granito de construcción ante las autoridades portuarias. Obras de arte que habían desaparecido misteriosamente de colecciones privadas en Buenos Aires, Ciudad de México y Caracas. Jardines mantenidos por un equipo de 12 personas que podaban cada hoja con la precisión que Esteban exigía en todos los aspectos de su existencia. La propiedad no era un hogar, era un mensaje. El personal doméstico de la mansión operaba bajo un código de conducta no escrito pero universalmente comprendido. Movimientos lentos y previsibles, nunca abruptos. Mirada al suelo cuando el patrón pasaba cerca. Ninguna pregunta innecesaria. Ninguna muestra de curiosidad sobre los hombres armados que patrullaban los corredores nocturnos. Sobre las reuniones que ocurrían en el despacho a cualquier hora. Sobre los visitantes que llegaban con el rostro cubierto y partían dejando maletines que nadie examinaba. La discreción no era una virtud en esa casa. Era una condición de supervivencia. Sofía Restrepo llegó una mañana de martes con una carta de recomendación firmada por 3 familias del barrio El Poblado que conocían su trabajo desde hacía años. 33 años, cabello oscuro recogido con una sencillez que contrastaba con la opulencia artificial de todo lo que la rodeaba en ese edificio. Había crecido en Laureles, en una familia que nunca tuvo mucho, pero que le enseñó a trabajar con honestidad, en un país donde la honestidad a menudo parecía un lujo incompatible con la supervivencia. Sus manos mostraban la historia de esa filosofía. Nudillos ligeramente agrietados, cutículas endurecidas, la geografía corporal de alguien que había ganado cada peso de su vida con esfuerzo genuino. No buscaba este trabajo por elección, sino por necesidad. Su madre llevaba 8 meses enferma, y los tratamientos consumían todo lo que Sofía generaba en sus empleos anteriores. La señora Benítez, ama de llaves de la mansión Vargas, había sido clara durante la entrevista. El salario era 3 veces el promedio del mercado. Las condiciones eran exigentes y la discreción era absoluta. No se hacían preguntas sobre la naturaleza del negocio familiar. No se comentaba con nadie, ni con familiares ni con amigos, sobre las actividades de la casa. Sofía aceptó sin vacilar, porque cuando la necesidad aprieta con suficiente fuerza, las preguntas morales se vuelven un privilegio que solo pueden darse quienes tienen el estómago lleno. La primera semana transcurrió sin incidentes dignos de mención. Sofía aprendió los ritmos de la casa, los corredores que debía evitar ciertas horas, las habitaciones que permanecían cerradas sin explicación, los hombres de traje oscuro que la miraban con esa mezcla de evaluación y desinterés que tienen quienes han aprendido a clasificar a las personas por su nivel de peligrosidad. Hizo su trabajo con la eficiencia silenciosa que la había recomendado durante años. Limpió, ordenó, se hizo invisible con la maestría de quien sabe que la invisibilidad es, en ciertos contextos, la forma más inteligente de sobrevivir. Fue durante la segunda semana cuando comenzó a notar al patrón de verdad. No la versión pública de Esteban Vargas, el hombre de mandíbula dura y mirada de acero que aparecía en los rumores del barrio y en los archivos confidenciales de la policía. El hombre real, el que habitaba ese despacho durante las mañanas, antes de que llegaran los primeros visitantes del día.
Lo observó con la discreción que había perfeccionado durante años de trabajo doméstico. Vio cómo leía los labios de cada persona que entraba a hablar con él. Vio cómo sus ojos seguían las manos de sus interlocutores, descifrando cada gesto accesorio. Vio cómo, en los momentos en que creía estar completamente solo, su postura cambiaba ligeramente. Se volvía menos monumental y más humana, como si el peso de la imagen que cargaba fuera, literalmente, físico. Y fue entonces, un martes cualquiera, mientras limpiaba el marco de la ventana del despacho con ese paño de algodón que olía a lavanda, cuando sus ojos cayeron sobre el oído derecho de Esteban Vargas y algo en su interior se detuvo. Sofía había crecido con una tía que trabajaba como enfermera auxiliar en el Hospital General, y de ella había aprendido algunas cosas sobre el cuerpo humano que la mayoría de las personas nunca aprende. Lo que vio en ese oído no era nada extraordinario para quien supiera buscarlo, pero era absolutamente extraordinario en sus implicaciones, porque lo que vio era tratable. Y si era tratable, entonces todo lo que este hombre había sufrido durante toda su vida había sido, de alguna forma, una mentira. Sofía sostuvo el paño en el aire durante 3 segundos, que valieron más que años enteros de su vida. Su tía Elena siempre decía que la diferencia entre una buena enfermera y una gran enfermera no estaba en los conocimientos, sino en la valentía de actuar cuando nadie más actuaba. Sofía no era enfermera. Era una mujer que limpiaba casas ajenas para pagar los medicamentos de su madre. Pero en ese instante, parada detrás del hombre más peligroso de Colombia, con el corazón latiendo a un ritmo que amenazaba con delatarla, entendió perfectamente lo que su tía quería decir. Podía seguir limpiando. Podía hacer su trabajo y irse a casa y olvidar lo que había visto. O podía hacer lo que sabía que era correcto, aunque correcto y seguro raramente coexistieran en la misma oración dentro de esa mansión. Dio el primer paso hacia él con la lentitud calculada de quien se acerca a un animal herido, que no sabe que está herido. Cada centímetro que avanzaba era una negociación silenciosa entre su instinto de supervivencia y algo más antiguo, más profundo. Esa parte del ser humano que no puede mirar el sufrimiento prevenible sin intentar hacer algo al respecto. Los guardias estaban en el corredor exterior. La señora Benítez revisaba el inventario de la cocina en el otro extremo de la planta. Esteban Vargas y Sofía Restrepo estaban solos en ese despacho que olía a poder y a soledad. 2 aromas que, descubrió ella en ese momento, son prácticamente indistinguibles cuando se mezclan en el aire de una habitación cerrada. Esteban la vio acercarse y sus ojos se endurecieron con la rapidez de quien ha sobrevivido 30 años en el negocio más peligroso del mundo, precisamente porque nunca baja la guardia. Su mano derecha se deslizó hacia el cajón del escritorio con un movimiento tan natural y tan ensayado, que parecía casi involuntario. Pero Sofía no se detuvo. Siguió avanzando con esa expresión en el rostro que Esteban tardó varios segundos en identificar, porque genuinamente no la recordaba de ningún rostro adulto dirigido hacia él. Preocupación desinteresada. No el miedo disfrazado de solicitud. No la adulación calculada de quien quiere algo. Preocupación real, limpia, sin agenda oculta. El tipo de mirada que una madre dirige a su hijo cuando descubre que lleva días caminando con una piedra dentro del zapato sin decírselo a nadie. Sus labios se movieron. Esteban leyó las palabras con la velocidad automática que había perfeccionado durante décadas. «Señor, ¿me permite revisar algo?» Una pregunta tan simple, tan ridículamente simple viniendo de una empleada doméstica dirigida al jefe del cartel más poderoso de Medellín. Esteban debería haberla despedido en ese instante. Debería haber llamado a seguridad, haber terminado la conversación con un gesto que ella entendiera sin necesidad de explicación. En cambio, se encontró levantando una ceja, el gesto mínimo con el que concedía permiso en las situaciones donde las palabras le parecían excesivas. No supo por qué lo hizo. Años después, todavía no sabría explicarlo completamente. Sofía levantó la mano derecha con una lentitud que era casi reverencial. Señaló su oído. Luego se llevó los dedos a los propios labios en un gesto que quería decir: «Hay algo ahí que no debería estar». Sus ojos no parpadearon. No bajó la mirada. Lo miró directamente,
con esa horizontalidad en la mirada que muy pocas personas se atrevían a mantener frente a Esteban Vargas. No por irrespeto, sino por algo que se parecía mucho al valor de quien sabe que está haciendo lo correcto. Y esa certeza le presta una dignidad que ninguna jerarquía puede confiscar. Esteban sintió algo rarísimo en el centro del pecho, una especie de rendición que no se parecía en nada a la derrota. Ella buscó en el bolsillo de su delantal, con movimientos deliberadamente lentos, telegráficos, asegurándose de que él pudiera seguir cada gesto sin sorpresa. Sacó un pequeño kit de primeros auxilios básico que siempre cargaba consigo, herencia de su tía Elena, que insistía en que una persona preparada nunca debía estar a más de 30 segundos de los implementos básicos de cuidado. Esteban observó el kit con esa mirada que catalogaba objetos y personas simultáneamente, evaluando amenaza y propósito en el mismo segundo. No era un arma, no era una trampa. Era algodón, unas pinzas diminutas y una linterna pequeña. El arsenal ridículamente modesto de alguien que simplemente quería ayudar. Lo que Sofía hizo a continuación requirió una concentración que le tensó cada músculo del cuerpo. Se inclinó ligeramente hacia el lado derecho de su cabeza, usando la linterna para confirmar lo que sus ojos habían detectado desde la distancia. Ahí estaba, una acumulación de cerumen endurecido, compacto, estratificado en capas que sugerían décadas de acumulación sin intervención médica adecuada, obstruyendo el canal auditivo con la eficiencia silenciosa de una pared levantada ladrillo por ladrillo durante años. No era una condición rara, no era una patología compleja. Era algo que cualquier médico con 3 meses de práctica clínica hubiera detectado y tratado en una consulta rutinaria. Y sin embargo, ahí estaba, intacta, como si nadie nunca hubiera tenido el cuidado o la intención de buscarla. Sus dedos comenzaron a trabajar con la precisión que le había enseñado su tía. Ángulo correcto, presión gentil pero sostenida, paciencia absoluta. Esteban permaneció inmóvil con una quietud que no era pasividad, sino una decisión activa y consciente de confiar. Algo tan inusual en él, que su propio cuerpo parecía no reconocer el estado. Sentía la presión en el canal auditivo como algo entre lo familiar y lo completamente extraño, como el reconocimiento de una sensación que siempre había estado ahí, pero a la que nunca había puesto nombre. Su mandíbula estaba apretada, sus manos descansaban planas sobre el escritorio, los dedos extendidos, el lenguaje corporal de alguien que ha decidido deliberadamente no empuñar nada. La resistencia llegó cuando Sofía comenzó a aplicar más presión. La obstrucción llevaba tanto tiempo en ese lugar que el canal auditivo la había aceptado como parte de su geografía normal. Sofía hizo una pausa, buscó sus ojos, y en ese intercambio silencioso le preguntó si debía continuar. Esteban la miró durante un segundo, que pareció contener toda la negociación moral de su vida adulta, comprimida en un instante. Luego asintió. Un movimiento casi imperceptible de su cabeza, pero que en el vocabulario de Esteban Vargas equivalía a entregar las llaves de una fortaleza que nunca antes había abierto para nadie. Sofía ajustó el ángulo, aplicó presión sostenida y sintió el momento exacto en que la obstrucción cedió. Ese instante en que algo que había permanecido fijo durante décadas decidió finalmente moverse. La masa oscura emergió lentamente, compacta, densa con años de silencio acumulado. Sofía la sostuvo en la palma y la miró con una mezcla de horror y asombro que le tensó la garganta. Tan pequeña, tan absolutamente pequeña para haber construido un muro entre este hombre y el mundo durante toda su vida adulta. Levantó la vista hacia Esteban con los ojos ya brillantes de lágrimas, que no había pedido permiso para aparecer. Lo que ocurrió en el rostro de Esteban Vargas en ese momento fue algo que Sofía guardaría en la memoria con más cuidado que cualquier otra cosa que hubiera presenciado en sus 33 años de vida. No fue el shock, aunque el shock estaba ahí, ensanchando sus pupilas y borrando por un segundo todas las máscaras que había construido con tanto esfuerzo. Fue lo que llegó después del shock, una vulnerabilidad tan pura, tan absolutamente despojada de defensa, que transformó por completo las facciones duras de ese hombre y reveló debajo de ellas al niño de 7 años
que había aprendido a leer labios porque el mundo no le había dado otra opción. Esteban Vargas oyó su propio aliento, y ese sonido lo partió en dos. Se aferró al borde del escritorio con ambas manos. El reloj de pared explotó en su conciencia como un disparo de artillería. Los pasos de Sofía al retroceder sonaron sobre el mármol como campanadas. El tráfico de Medellín llegó desde las ventanas como una marea de voces simultáneas que el mundo había estado pronunciando durante décadas sin que él pudiera escucharlas. Esteban abrió la boca y no salió ninguna palabra, porque no existen palabras adecuadas para el momento en que un hombre descubre que el silencio que definió toda su vida no era su destino sino el crimen de alguien más. Sofía, de pie junto a la ventana con esa pequeña masa oscura en la palma, lloraba en silencio. No de miedo, de algo que se parecía mucho a la gracia. Los primeros sonidos que Esteban Vargas aprendió a reconocer no fueron hermosos. Fueron brutales, abrumadores, casi insoportables en su intensidad acumulada. El zumbido constante del sistema eléctrico de la mansión, que había estado ahí siempre sin que él lo supiera. El murmullo lejano de los guardias conversando en el corredor exterior. Voces que llevaban años pronunciando palabras que él nunca había podido interceptar. El crujido del cuero de su silla al moverse. El sonido de sus propios dientes apretándose mientras su cerebro intentaba procesar, catalogar y darle sentido a décadas de información sensorial que llegaban todas al mismo tiempo, como si el universo hubiera decidido entregarle de golpe todo el correo acumulado de 37 años de ausencia forzada. Se levantó del escritorio con movimientos que ya no eran los suyos del todo. Caminó hacia la ventana, y cada paso sobre el mármol era un trueno pequeño y perfecto que resonaba en su cráneo con una claridad que lo mareaba. Medellín estaba ahí afuera, viva y ruidosa, y completamente indiferente al hecho de que el hombre que la controlaba acababa de nacer por segunda vez. Bocinas de automóviles disputándose el derecho al asfalto. Una radio encendida en algún apartamento cercano transmitiendo vallenato a un volumen que sugería una celebración o una soledad muy profunda. El viento moviéndose entre los árboles del jardín con ese sonido que los poetas llevan siglos intentando describir, y que Esteban estaba escuchando por primera vez a los 44 años de edad. Sofía no se había movido de junto a la ventana. Sostenía todavía la pequeña masa oscura en la palma con la misma quietud con que se sostiene algo frágil y significativo, consciente de que lo que tenía en la mano era evidencia de algo que iba mucho más allá de una obstrucción médica. Sus ojos seguían a Esteban con esa mezcla de alivio y aprensión creciente, que tiene quien acaba de lanzar una piedra a un lago tranquilo, y está viendo los círculos expandirse sin poder predecir hasta dónde llegarán. Había hecho lo correcto. Estaba absolutamente segura de eso. Pero lo correcto y lo conveniente eran dos coordenadas que en esa mansión nunca habían coincidido en el mismo punto del mapa. Esteban se volvió hacia ella. Sus ojos tenían una calidad diferente ahora, menos blindados, como si la irrupción del sonido hubiera derribado también algunas de las paredes internas que construía con la misma eficiencia con que construía todo lo demás. Se acercó lentamente y Sofía tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no retroceder, porque cada instinto de supervivencia que había desarrollado en sus años de trabajo doméstico le decía que cuando un hombre como Esteban Vargas se acercaba así, sin palabras y sin prisa, algo importante estaba a punto de ocurrir, y no siempre era algo que uno quisiera presenciar de cerca. Pero sus pies permanecieron donde estaban, porque también había aprendido que el miedo, cuando se le obedece sin cuestionarlo, termina por gobernar más espacio del que merece. Esteban se detuvo frente a ella, tan cerca que Sofía podía ver el movimiento de su garganta al tragar saliva. Podía ver la línea de su mandíbula tensándose y relajándose mientras procesaba emociones que claramente no tenía práctica de manejar. Cuando habló, su voz salió diferente a como él esperaba, más ronca, más expuesta, con una textura humana que las décadas de silencio habían preservado sin que él lo supiera. Dijo, «Gracias». 2 sílabas que en boca de Esteban Vargas tenían el peso específico de una rendición voluntaria, que es la única forma de rendición que ese hombre habría considerado aceptable en toda su vida. Sofía asintió. No dijo nada todavía,
porque había momentos en que el silencio era la única respuesta lo suficientemente grande para lo que se acababa de decir. Extendió la mano y depositó la pequeña masa oscura sobre el escritorio de caoba, con el cuidado de quien deposita una prueba en un tribunal. Esteban la miró durante un largo momento. Luego sacó su teléfono del bolsillo interior del saco y marcó un número con los pulgares, mientras sus oídos recién despiertos registraban por primera vez el sonido de las teclas virtuales respondiendo al tacto, ese pitido suave y electrónico que millones de personas escuchan 100 veces al día sin prestarle atención. Para Esteban era un sonido completamente nuevo y completamente extraordinario. El teléfono timbró mientras esperaba respuesta, y ese sonido lo golpeó en el centro del pecho con una fuerza que no esperaba. Había escuchado el timbre de teléfonos durante toda su vida a través de las vibraciones que sentía en los muebles y los pisos, pero escucharlo directamente, con esa claridad metálica y rítmica que tenía el sonido real, era una experiencia completamente distinta. Cuando el doctor Cifuentes contestó al otro lado de la línea, Esteban escuchó una voz humana por primera vez en su vida. No una lectura de labios, no una interpretación de gestos, una voz real, con su timbre particular, con el leve acento paisa que el doctor había conservado a pesar de sus años de formación en Bogotá, con la inflexión nerviosa de quien recibe una llamada de este número específico, a esta hora específica del día. Esteban organizó una cita para esa misma tarde. Su voz sonó firme, aunque internamente cada célula de su cuerpo estaba ocupada en la tarea extraordinaria de aprender a existir en un mundo con sonido. Cuando colgó, se quedó mirando el teléfono durante varios segundos, antes de levantar la vista hacia Sofía. Había algo nuevo en su expresión, una sombra fría que se instalaba sobre la gratitud genuina como nubes sobre un cielo que acababa de aclararse. Porque la mente de Esteban Vargas, construida durante décadas para detectar patrones, conspiración y traición en cualquier configuración de eventos, ya había comenzado a hacer la pregunta que inevitablemente seguía a la revelación de esa tarde. Si el problema era tratable, ¿por qué nadie lo había tratado? Llamó a Marco, su segundo al mando, con la misma naturalidad con que respiraba. Y escuchar la voz de Marco por primera vez fue una experiencia que lo desestabilizó de maneras que no supo anticipar. Había trabajado junto a ese hombre durante 20 años. Había tomado decisiones que costaron vidas basándose en su confianza en Marco, en su lectura de sus gestos, en la interpretación que hacía de sus expresiones. Ahora escuchaba su voz y descubría capas de información completamente nuevas. El nerviosismo levemente perceptible en ciertos temas. La forma en que su tono cambiaba cuando mencionaba ciertos nombres. Pequeñas inflexiones que la lectura de labios nunca había podido capturar, y que ahora llegaban con la claridad brutal de una confesión involuntaria. Después de colgar, Esteban permaneció en silencio durante varios minutos, sentado en el escritorio, con las manos extendidas sobre la madera oscura, como si necesitara el contacto físico con algo sólido para mantenerse anclado a la realidad. Sofía había regresado a sus labores, moviéndose con esa eficiencia discreta que la caracterizaba, aunque ambos sabían que algo había cambiado de manera irreversible en el aire de ese despacho. El ama de llaves asomó la cabeza para preguntar si necesitaban algo. Esteban leyó sus labios automáticamente, por hábito, antes de darse cuenta de que podía simplemente escucharla. Ese momento de transición, ese segundo en que su cerebro eligió el canal antiguo, antes de recordar que tenía uno nuevo disponible, le reveló algo sobre la naturaleza del trauma que ningún libro le había podido enseñar. El doctor Cifuentes lo había atendido durante 19 años. Era un hombre de modales suaves y diplomas costosos colgados en una oficina del piso 15 del edificio médico más exclusivo del centro de Medellín. Esteban había confiado en él con la misma mezcla de necesidad y desconfianza con que confiaba en todos los profesionales que contrataba. Lo suficiente para usar sus servicios, no lo suficiente para bajar completamente la guardia. Ahora, mientras su chofer lo llevaba hacia esa oficina a través del tráfico vespertino de la ciudad, Esteban escuchaba Medellín desde el interior del automóvil blindado, y cada sonido que llegaba era simultáneamente un regalo y una acusación. El consultorio del doctor Cifuentes tenía el olor de siempre, antiséptico, papel,
el leve rastro de un ambientador que intentaba disimular la ansiedad de quienes esperaban noticias en sus sillas de cuero. Pero ahora tenía también sonidos que Esteban nunca había registrado. El murmullo de la recepcionista hablando por teléfono con voz baja y profesional. El zumbido del sistema de ventilación. El sonido de una revista siendo hojeada en la sala de espera por alguien que fingía leer, mientras en realidad observaba quién acababa de entrar acompañado de dos hombres con trajes que no disimulaban bien lo que cargaban debajo de las solapas. Esteban tomó asiento y esperó. Escuchando todo, el doctor Cifuentes emergió de su consultorio privado con esa confianza practicada de quien ha perfeccionado durante años el arte de transmitir seguridad profesional en cada paso, cada gesto, cada modulación de la voz. Pero Esteban podía escucharlo ahora. Y lo que escuchó debajo de esa confianza cuidadosamente construida fue algo que habría pasado completamente desapercibido para sus ojos. Una respiración levemente acelerada, un tono ligeramente más agudo de lo normal. La clase de tensión vocal que producen las cuerdas cuando la persona que habla sabe que está a punto de enfrentarse a algo para lo que ningún nivel de preparación es suficiente. El doctor extendió la mano para saludarlo con su eficiencia habitual, pero Esteban detectó el temblor microscópico en esos dedos. Esa vibración casi imperceptible que sus ojos nunca habrían notado, pero que sus oídos recién inaugurados recibieron con la claridad de una señal de alarma. Se sentó en la silla de examinación con la quietud de un depredador que ha decidido que la paciencia es más eficiente que la velocidad. Y cuando el doctor se inclinó hacia su oído derecho con el otoscopio, Esteban escuchó lo que nunca debería haber podido escuchar. El sonido exacto del momento en que el doctor Cifuentes vio el canal limpio y comprendió, con la certeza devastadora de quien ha mantenido una mentira durante 20 años, que el tiempo de las mentiras había terminado. El silencio que siguió al examen duró exactamente 8 segundos. Esteban los contó, porque ahora podía contar el tiempo a través del sonido, a través del reloj de pared que tic-taqueaba en la esquina del consultorio, con esa regularidad implacable que tiene el tiempo cuando no tiene consideración por los dramas humanos que ocurren a su alrededor. 8 segundos en que el doctor Cifuentes permaneció de pie junto a la silla de examinación, con el otoscopio colgando de su mano como un objeto que de repente había perdido todo su propósito, mirando a Esteban con la expresión específica de quien acaba de pisar el último escalón de una escalera que creía más larga. 8 segundos, que contenían 20 años de mentiras esperando ser nombradas. Esteban habló primero. Su voz era baja, completamente controlada, con esa calma particular que en su mundo todos habían aprendido a reconocer como la señal más peligrosa posible, más peligrosa que los gritos, más peligrosa que las amenazas explícitas, más peligrosa que cualquier demostración de fuerza. Preguntó cuánto tiempo llevaba visible la obstrucción en las revisiones rutinarias. Una pregunta simple, directa, formulada con la cortesía de quien ya conoce la respuesta, y solo está ofreciendo al otro la oportunidad de elegir entre la verdad y una mentira que ambos saben que ya no tienen ningún lugar donde esconderse. El doctor Cifuentes intentó primero el camino de la ambigüedad técnica. Palabras largas y latinas que en otro tiempo habrían funcionado perfectamente. Porque un hombre que no puede escuchar los matices de una voz, tiene que confiar más en el contenido declarado de las palabras que en la forma en que son pronunciadas. Pero Esteban podía escuchar ahora. Podía escuchar la forma en que la voz del doctor se adelgazaba en ciertos puntos, como una tela que se estira demasiado y empieza a mostrar los hilos. Podía escuchar la respiración acelerándose entre una oración y la siguiente. Podía escuchar, en el tejido sonoro de cada explicación, la arquitectura exacta de una mentira construida con cuidado profesional durante 2 décadas. Esteban levantó una mano. Un gesto mínimo, casi elegante, que detuvo el flujo de palabras del doctor, con la misma eficiencia con que una presa detiene un río. Luego dijo un nombre que Esteban había encontrado en los archivos financieros de su propia organización esa misma tarde, después de pasar 2 horas revisando registros de pagos, con una atención que sus colaboradores nunca le habían visto dedicar a los números domésticos.
un nombre vinculado a transferencias regulares hacia una cuenta bancaria en Panamá, que aparecía en los registros como honorarios de consultoría médica privada, pero que Esteban reconoció inmediatamente porque ese nombre pertenecía a alguien que llevaba 23 años fingiendo ser su aliado más cercano. El doctor Cifuentes se derrumbó con la rapidez de una estructura que pierde su viga maestra. No fue dramático. No hubo gritos ni súplicas teatrales. Fue más bien como ver a alguien exhalar un peso que ha cargado tanto tiempo, que ya no recuerda cómo se siente el cuerpo sin él. Las palabras salieron en fragmentos, interrumpidas por pausas que Esteban llenaba ahora con sonidos que antes no existían para él. El llanto contenido de un hombre que sabe que ha llegado al final de algo. El crujido de las manos apretándose sobre las rodillas. La respiración entrecortada de quien está contando una historia que lo condena con cada sílaba. La verdad era simple y devastadora. Don Rodrigo Salcedo, el hombre que había servido como mentor, consejero y figura paterna de Esteban desde que tenía 16 años, había estado pagando para mantenerlo sordo. La lógica era tan fría y tan perfecta que casi resultaba admirable en su crueldad. Un líder sordo dependía más de sus intermediarios para interpretar el mundo. Un hombre que no podía escuchar conversaciones, necesitaba confiar en quienes le reportaban lo que otros decían. Don Rodrigo había construido su influencia sobre esa dependencia con la paciencia de un artesano, convirtiéndose en los oídos de Esteban durante más de 20 años, filtrando información, alterando versiones, construyendo una realidad a medida que garantizaba su propia posición inamovible dentro del cartel. La discapacidad de Esteban no había sido un obstáculo para don Rodrigo. Había sido su herramienta más valiosa. Esteban salió del consultorio con pasos que resonaban sobre el mármol del corredor como un conteo regresivo. Marco estaba esperando en el automóvil con esa eficiencia puntual que siempre había sido su marca personal. Esteban se sentó en el asiento trasero y por primera vez en 20 años de trabajo conjunto, escuchó la voz de Marco sin intermediarios, sin lectura de labios, sin la distancia que impone la incapacidad de capturar los matices. Y lo que escuchó en esa voz fue lealtad. Lealtad real, sin fisuras, del tipo que no se puede fingir, porque la voz humana no tiene suficiente control sobre sus propias frecuencias para sostener una mentira con esa consistencia durante 2 décadas. Marco no sabía nada, y Esteban podía escuchar que no sabía nada. Le dio instrucciones precisas mientras el automóvil atravesaba Medellín hacia la mansión de don Rodrigo, en las afueras orientales de la ciudad. Marco las escuchó en silencio, procesando la gravedad de lo que se le pedía con esa serenidad práctica que era su característica más valiosa. No hizo preguntas. Tampoco las habría hecho antes, cuando Esteban comunicaba sus órdenes a través de gestos y palabras escritas en papel. Pero ahora Esteban podía escuchar algo adicional en ese silencio obediente: respeto genuino. El tipo de respeto que no se compra con miedo, sino que se gana con años de demostrar que las decisiones que se toman, aunque a veces sean brutales, tienen siempre una lógica que el tiempo termina por validar. La mansión de don Rodrigo era más antigua que la de Esteban, construida en una época en que el dinero del narcotráfico todavía intentaba disfrazarse de éxito empresarial legítimo. Paredes altas cubiertas de bugambillas que en otro tiempo habrían parecido un detalle pintoresco, y que esta noche parecían simplemente una manera de ocultar lo que había adentro. Los guardias de don Rodrigo reconocieron el automóvil de Esteban y abrieron el portón con la automaticidad de quienes obedecen por hábito, sin procesar todavía que el hábito puede volverse traición cuando se aplica en el momento equivocado. Don Rodrigo estaba en su jardín interior cuando Esteban entró. 72 años, cabello completamente blanco. La postura todavía firme de un hombre que había construido su reputación sobre la imagen de la autoridad serena. Estaba leyendo, o fingía leer, un libro sobre historia latinoamericana que reposaba abierto sobre su regazo, con la artificialidad de una escenografía preparada. Levantó la vista cuando escuchó los pasos aproximarse, y en su rostro apareció esa sonrisa cálida y paternal, que había sido la constante más reconfortante de la vida adulta de Esteban. La sonrisa de un padre, la sonrisa de un traidor. Esteban se detuvo frente a él,
No se sentó en la silla que don Rodrigo señalaba con un gesto hospitalario. Permaneció de pie, y en ese gesto simple estaba contenido todo el cambio de la dinámica entre ellos, todo el peso de lo que había descubierto esa tarde. Don Rodrigo leyó algo en su postura que le borró la sonrisa con la rapidez de una nube tapando el sol. Y entonces Esteban habló. No gritó. No amenazó con la retórica del poder que tanto intimidaba a sus enemigos. Simplemente dijo lo que sabía, con la precisión de quien ha pasado décadas aprendiendo que las palabras exactas son más devastadoras que cualquier volumen. Lo que siguió fue la conversación más larga que Esteban Vargas había tenido en toda su vida. No porque durara muchas horas, sino porque era la primera vez que podía escuchar completamente a la persona frente a él. Podía escuchar cuando don Rodrigo mentía. Podía escuchar cuando intentaba sincerarse. Podía escuchar el momento exacto en que el anciano comprendió que ya no había versión de esta historia que terminara bien para él. Y esa comprensión tenía un sonido particular, una especie de deflación en la voz, como el aire saliendo lentamente de algo que había estado inflado durante demasiado tiempo. La confesión llegó en fragmentos, cada uno más pesado que el anterior. Pero lo que Esteban no había anticipado ocurrió en el momento en que don Rodrigo, con la desesperación calculada de alguien que ha agotado todas las salidas convencionales, levantó la vista hacia los hombres que habían entrado silenciosamente al jardín por los costados y pronunció una orden. Fue la primera vez en 20 años que alguien en el cartel desafiaba una confrontación directa con Esteban Vargas, apelando a la fuerza. 4 hombres armados tomaron posiciones en el jardín, mientras don Rodrigo se ponía de pie con esa calma fingida que tienen quienes creen que el poder numérico puede reemplazar al poder moral. Marco y los hombres de Esteban respondieron en segundos, pero Esteban levantó una mano y los detuvo, porque había algo que necesitaba resolver él mismo esta noche, con sus propias manos, de una forma que ningún subalterno podía hacer en su lugar. Se quitó el saco lentamente, lo dobló con una precisión que era casi ceremonial, y lo depositó sobre el respaldo de la silla vacía. Luego se aflojó los puños de la camisa con movimientos deliberados, mientras miraba a don Rodrigo con una expresión que el anciano, en 72 años de vida en el mundo más peligroso del continente, nunca había visto en ningún rostro humano. Cuando Esteban avanzó hacia los hombres armados de don Rodrigo, lo hizo sin correr. Lo hizo con la certeza absoluta de quien no necesita velocidad, porque sabe exactamente cómo termina esto. Lo que ocurrió en ese jardín durante los siguientes minutos fue algo que los hombres que lo presenciaron describirían durante años con la mezcla de incredulidad y respeto que se reserva para los momentos en que alguien demuestra ser exactamente lo que siempre se dijo que era. Esteban Vargas había construido su reputación sobre la inteligencia, sobre la estrategia, sobre la capacidad de ganar sin necesitar demostrar físicamente que podía ganar. Pero había algo más en él, algo que los años de silencio habían forjado en el núcleo de su carácter. Una resistencia física y mental construida en los callejones de Aranjuez, donde un niño sordo aprendía que si no podía escuchar el peligro, tenía que aprender a anticiparlo con el cuerpo entero. Esa noche, por primera vez en su vida, peleó no para proteger su poder, sino para proteger algo más valioso. La verdad que una mujer con las manos callosas había tenido el valor de devolverle. Cuando terminó, Esteban recogió su saco del respaldo de la silla. Se lo puso con la misma deliberación con que se lo había quitado. Se abotonó los puños. Se volvió hacia don Rodrigo, que permanecía de pie junto a su silla del jardín, con la palidez de quien acaba de presenciar algo que reorganiza completamente su comprensión del hombre frente a él. Esteban no pronunció sentencia esa noche. No era necesario. En su mundo, las sentencias no se pronunciaban, se ejecutaban, y el momento y la forma de esa ejecución era una decisión que pertenecía únicamente a él. Lo que hizo fue algo que don Rodrigo nunca esperó. Se dio la vuelta y se fue, dejando al anciano con el peso de saber que el tiempo de su deuda había comenzado a correr y que Esteban Vargas siempre cobraba sus deudas. De regreso en la mansión, pasada la medianoche, Esteban encontró a Sofía todavía en la cocina. No porque alguien le hubiera pedido que se quedara, sino porque había algo en ella que no le permitía irse sin saber que todo estaba bien.
esa obstinación compasiva que es el sello de las personas que han decidido que el cuidado de otros es más importante que su propia comodidad. Esteban se detuvo en el umbral de la cocina y la observó durante un momento sin que ella lo notara. Estaba preparando una taza de agua de panela con canela, y el sonido de la canela moliéndose, el borboteo del agua calentándose, el tintineo de la cuchara contra la cerámica, eran los sonidos más domésticos y más extraordinarios que Esteban había escuchado en toda esa noche cargada de revelaciones. Sofía levantó la vista y lo encontró en el umbral. No se sobresaltó. Simplemente lo miró con esa tranquilidad particular que tienen quienes han decidido que ya no les queda energía para el miedo y que la honestidad es el único lujo que pueden permitirse. Esteban entró a la cocina, se sentó en uno de los taburetes junto a la barra y por primera vez en 44 años de vida, le pidió a alguien que le contara sobre sí misma, no como interrogatorio, no como evaluación de confiabilidad, sino con la curiosidad genuina de quien acaba de descubrir que el mundo está lleno de personas que merecen ser escuchadas y que él ha perdido demasiado tiempo sin poder hacerlo. Sofía le habló de su madre, de su tía Elena, de los barrios donde había crecido aprendiendo que la dignidad no era una herencia sino una decisión cotidiana. Y Esteban escuchó cada palabra, cada pausa, cada inflexión, con una atención que era al mismo tiempo un regalo y una promesa. Pasaron 3 semanas antes de que Esteban Vargas comprendiera completamente lo que había cambiado en él. No fue un momento único de revelación, sino una acumulación de instantes pequeños y devastadores, que se fueron apilando uno sobre otro, como capas de sedimento sobre el lecho de un río. La primera vez que escuchó música, sentado solo en su despacho con una radio que alguien había dejado encendida en el corredor, y descubrió que la cumbia tenía un ritmo que su cuerpo había estado sintiendo durante décadas, a través de las vibraciones del suelo, sin saber que eso que sentía tenía nombre y melodía, y la capacidad de hacer que los ojos se llenaran de lágrimas sin ninguna razón que la lógica pudiera justificar. La primera vez que escuchó reír a alguien en la cocina de su propia casa, y entendió, con una claridad que le apretó el pecho, que la alegría tiene un sonido que ninguna descripción escrita puede capturar completamente. Sofía siguió trabajando en la mansión, no porque Esteban se lo pidiera de manera explícita, aunque lo hizo, con esa torpeza característica de los hombres acostumbrados a ordenar que deben aprender a solicitar. Siguió porque era su trabajo y porque había algo en esa casa que había cambiado en las semanas posteriores a ese martes extraordinario. Algo en el ambiente que se había vuelto más respirable, como si el oxígeno hubiera decidido circular con más generosidad por los corredores de mármol ahora que el hombre que los habitaba había dejado de cargar el peso específico del silencio forzado. Los guardias notaron el cambio sin poder nombrarlo. La señora Benítez lo notó en la forma en que el patrón comenzó a saludar al personal por las mañanas, no con gestos, sino con palabras, torpes al principio, luego más naturales, como un músculo que se ejercita después de años de desuso. Lo que Esteban descubrió en esas semanas fue algo que ninguna cantidad de poder o dinero le había podido enseñar, que la vulnerabilidad, cuando se acepta en lugar de combatirse, no debilita a un hombre, sino que lo hace más completo. Había construido su imperio sobre la convicción de que mostrar cualquier grieta en la armadura era una invitación al ataque, que la fortaleza residía en la impenetrabilidad, que quien no necesitaba nada de nadie era quien más poder tenía. 37 años de silencio lo habían convertido en una fortaleza perfectamente sellada, y había confundido ese aislamiento con independencia, esa soledad con fuerza. Sofía, con sus manos callosas y su tía enfermera, y su agua de panela con canela, le había demostrado en 30 segundos que estaba equivocado en lo más fundamental. La historia de Esteban Vargas y Sofía Restrepo no terminó como las historias de los corridos que comenzaron a circular por los barrios de Medellín semanas después. Esas versiones romanticizadas donde el capo poderoso se redime completamente por amor y abandona todo lo que fue para convertirse en algo diferente. La realidad humana es más compleja y más honesta que eso. Esteban siguió siendo quien era en muchos aspectos fundamentales, porque los hombres no se transforman completamente en una noche,
ni en 3 semanas, ni quizás en toda una vida. Pero algo genuino y permanente había cambiado en él, algo que sus colaboradores podían detectar en la forma en que tomaba decisiones ahora, con una consideración adicional por las consecuencias humanas que antes simplemente no existía en su cálculo. Lo que sí cambió de manera absoluta e irreversible fue su relación con la verdad. Un hombre que ha vivido 37 años en una mentira construida por otros, desarrolla cuando finalmente la descubre una intolerancia hacia la falsedad que roza lo visceral. Esteban comenzó a escuchar, en el sentido más completo de la palabra, no solo los sonidos del mundo, sino las verdades que las personas cargan debajo de sus palabras. Aprendió a detectar el miedo que se disfraza de lealtad, la envidia que se presenta como consejo, el amor interesado que imita al desinteresado con suficiente habilidad para engañar a quien no sabe escuchar bien, y aprendió también a reconocer, cuando aparecía, la cosa real, la bondad genuina que no pide nada a cambio porque simplemente no concibe el cuidado como una transacción. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí y has escuchado esta historia junto a nosotros, cuántas veces has tenido algo bloqueado dentro de ti, no en el oído sino en el pecho? Algo que te impidió escuchar a las personas correctas, ver las señales que estaban ahí, recibir el cuidado que alguien te estaba ofreciendo sin que tú pudieras reconocerlo. A veces el mayor milagro de nuestra vida no llega con fanfarrias ni con señales del cielo. Llega con las manos callosas de alguien que simplemente decidió mirarnos de verdad cuando todos los demás aprendieron a no hacerlo. Cuéntanos en los comentarios, ¿hubo alguien en tu vida que te devolvió algo que no sabías que habías perdido? Y si esta historia te tocó de alguna manera, compártela, porque hay personas en tu vida que necesitan escucharla hoy. Suscríbete, porque aquí seguiremos contando las historias que el mundo necesita recordar.